Hay palacios tan cargados de opulencia que parecen insultar la miseria del pueblo que los rodea. Hay mansiones cuyos muros de mármol y techos de oro cuentan historias de tiranos que olvidaron sus raíces apenas probaron el néctar del poder absoluto. Pero en la historia de México existe un lugar que simboliza una ruptura tan profunda que todavía hoy, casi un siglo después, hace eco en las conciencias de una nación entera: el Castillo de Chapultepec. En 1934, mientras el mundo se asomaba al abismo de la Gran Depresión y Europa veía el ascenso de sombras totalitarias, México se encontraba en una encrucijada de sangre y traición. La Revolución Mexicana, un conflicto que había costado más de 1 millón de vidas, parecía haberse estancado en una nueva aristocracia de generales que hablaban de justicia mientras cenaban en vajillas de porcelana francesa. Pero en diciembre de ese año, un hombre de mirada profunda, de pocas palabras y una voluntad de hierro, decidió hacer algo que nadie en la élite política podía comprender. Lázaro Cárdenas del Río, el general que acababa de ganar la presidencia, se negó a dormir en las habitaciones lujosas del castillo que habían habitado emperadores y dictadores. «Este lugar es demasiado grande para un servidor del pueblo», dicen que dijo mientras observaba los jardines imperiales. Lázaro no quería el lujo de Chapultepec, él prefería un rancho modesto al que llamó Los Pinos, marcando desde su primer día que su gobierno no se dictaría desde las alturas de la monarquía disfrazada, sino desde la tierra misma. Esta no es solo la historia de un presidente, es la crónica de un hombre que decidió que México no le pertenecía a las compañías petroleras extranjeras, ni a los latifundistas feudales, ni siquiera al hombre que lo había colocado en el poder. Esta es la historia de cómo una sola voluntad puede cambiar el destino de millones, y de cómo el dinero más poderoso del mundo, el oro negro, encontró su horma en un general que nunca olvidó el color del barro de su infancia. Para entender la magnitud de la tormenta que Cárdenas estaba por desatar, primero debemos viajar a las raíces, al polvo de Jiquilpan, Michoacán. Nacido el 21 de mayo de 1895, Lázaro fue el mayor de 8 hijos en una familia que conocía bien el significado del trabajo duro y la escasez. Su padre, Dámaso Cárdenas, era un hombre humilde que atendía una pequeña abarrotería, un lugar donde el joven Lázaro aprendió a escuchar los lamentos de los campesinos que llegaban con las manos agrietadas y los ojos vacíos de esperanza. En ese México de finales del siglo XIX, bajo la bota eterna del porfiriato, nacer pobre era una sentencia de servidumbre. Pero Lázaro poseía algo que el sistema no podía aplastar: una inteligencia observadora y una sensibilidad casi mística por el sufrimiento ajeno. A los 16 años, tras la muerte de su padre, el joven tuvo que abandonar la escuela para convertirse en el sostén de su hogar, trabajando en una oficina de correos y más tarde en una imprenta. Fue allí, entre el olor a tinta y el plomo de los tipos móviles, donde Cárdenas comenzó a devorar las ideas que estaban por incendiar al país. Continúa viendo, porque lo que comienza como la historia de un joven impresor michoacano está por convertirse en la pesadilla de los hombres más poderosos del planeta. En 1913, cuando el traidor Victoriano Huerta asesinó al presidente Madero y sumergió a México en una de sus etapas más sangrientas, Lázaro Cárdenas no dudó. Con apenas 18 años, se unió a las fuerzas revolucionarias. No buscaba medallas ni gloria, buscaba una justicia que el país le debía a sus abuelos. En los campos de batalla, Cárdenas demostró un genio militar que asombraba a sus superiores. No era el general estridente que celebraba con balazos al aire y banquetes de coñac. Era el general que dormía en el suelo con sus soldados, que compartía el rancho y que, en lugar de ejecutar a los prisioneros, prefería hablar con ellos para entender por qué luchaban. Esta fachada de humildad y su brutal eficacia operativa lo llevaron a ascender con una velocidad vertiginosa. A los 25 años ya era general de brigada. Pero mientras otros generales usaban sus grados para acumular haciendas y cuentas bancarias, Lázaro acumulaba algo mucho más peligroso para el status quo: la lealtad incondicional de los hombres de campo. Sin embargo, el verdadero juego de sombras comenzó después de la guerra, en los pasillos oscuros del poder en Ciudad de México. El México de los años 20 y principios de los 30 estaba bajo el control absoluto de un solo hombre: Plutarco Elías Calles, conocido como el jefe máximo de la revolución. Calles era un estratega magistral, un hombre que entendía que el poder real no necesitaba la banda presidencial para ejercerse. Él había creado un sistema llamado el Maximato, un periodo donde los presidentes eran simples títeres cuyas cuerdas eran movidas por él desde su lujosa residencia en la colonia Anzures.
Calles veía en Cárdenas al candidato perfecto para 1934, un general joven, con una reputación impecable de honestidad, querido por las masas, pero que Calles creía que podría manipular fácilmente. Lázaro es un idealista, y los idealistas son útiles hasta que se les dice qué hacer, pensaba el jefe máximo. Fue el error de cálculo más catastrófico en la historia política de México. La campaña presidencial de Cárdenas en 1934 fue algo que el país nunca había visto. Mientras los candidatos anteriores se limitaban a dar discursos en teatros lujosos de la capital, Lázaro se lanzó a lo que él llamó el México profundo. Recorrió más de 25,000 kilómetros a caballo, en tren, en canoa y a pie. Visitó pueblos donde nunca antes había llegado un funcionario del gobierno. Durmió en chozas de paja, bebió agua de los pozos con los indígenas y escuchó durante meses el clamor de un pueblo que se sentía traicionado por la misma revolución que había jurado salvarlos. Las cifras de su campaña eran asombrosas para la época. Visitó más de 1,500 comunidades. En cada lugar tomaba notas en un pequeño cuaderno. No prometía milagros, prometía tierra y respeto. Pero mientras el pueblo lo aclamaba en la Ciudad de México, Calles y su círculo íntimo, los veinteañeros enriquecidos, comenzaban a ponerse nerviosos. Lázaro está despertando al tigre, murmuraban en los salones del poder. Cárdenas ganó la presidencia con una mayoría aplastante, pero el país que recibió era un barril de pólvora. La economía estaba destrozada por los efectos tardíos de la crisis de 1929. Las compañías petroleras extranjeras actuaban como si fueran dueñas del territorio nacional, ignorando las leyes mexicanas y explotando a los trabajadores en condiciones de semiesclavitud, y el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, seguía esperando que el nuevo presidente fuera a su casa a recibir órdenes cada mañana. Durante los primeros 6 meses de su gobierno, Cárdenas mantuvo una calma inquietante. Dejó que Calles creyera que tenía el control. Permitió que los ministros leales al jefe máximo ocuparan puestos clave en su gabinete. Era una estrategia de manipulación política tan sofisticada que todavía hoy asombra a los historiadores. Lázaro estaba moviendo sus piezas en el tablero nacional, consolidando el apoyo de los sindicatos, fortaleciendo su alianza con los agraristas y, sobre todo, asegurándose de que el ejército respondiera a él y no a la sombra de Calles. Continúa viendo porque el regreso de la tensión entre el pupilo y el maestro está por estallar en una de las noches más dramáticas de la política latinoamericana. En junio de 1935, la paciencia de Calles se agotó. El jefe máximo publicó una serie de declaraciones en los periódicos criticando las políticas laborales de Cárdenas, llamándolas peligrosas y amenazando veladamente con un golpe de Estado. Calles esperaba que Cárdenas se humillara y pidiera perdón. En lugar de eso, Lázaro actuó con una frialdad y una determinación absolutas. En cuestión de horas, pidió la renuncia de todo su gabinete, eliminando a los leales a Calles. Reemplazó a los mandos militares en las zonas clave y cerró los casinos y casas de juego que eran la base financiera del grupo callecista. El mensaje era claro: en México solo había un presidente. Pero la estocada final llegaría meses después, de una forma tan humillante y definitiva que borraría al maximato de la historia para siempre. Abril de 1936. En medio de la noche, un grupo de oficiales militares llegó a la residencia de Plutarco Elías Calles. El jefe máximo, el hombre que había controlado los hilos de la nación durante más de una década, fue encontrado en pijama leyendo Mi lucha de Adolf Hitler. Sin ceremonias, sin juicios ruidosos que pudieran incendiar el país, fue escoltado al aeropuerto y subido a un avión con destino al exilio en Estados Unidos. Se va el hombre, se queda la institución, se dijo. Cárdenas había logrado lo imposible: decapitar al sistema de caudillos sin disparar una sola bala, sin sumergir al país en una nueva guerra civil. Ahora, por primera vez, Lázaro Cárdenas era el dueño absoluto de su destino y del destino de México. Pero lo que estaba por venir no era la paz, sino una guerra contra enemigos mucho más poderosos que Calles: las corporaciones internacionales que veían a México como su colonia personal. Los números del México que Cárdenas comenzó a transformar en 1936 eran desoladores. Menos del 2% de la población poseía el 70% de la tierra cultivable. Millones de campesinos vivían en el sistema de peonaje, una forma disfrazada de esclavitud donde las deudas se heredaban de padres a hijos. Cárdenas entendía que la verdadera paz social no se firmaba en tratados, se sembraba en los surcos.
En un acto de audacia política sin precedentes, comenzó el reparto agrario más masivo de la historia del continente. Solo en la región de La Laguna, repartió más de 400.000 hectáreas de tierras fértiles a los peones que las trabajaban. Creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal para que los campesinos no solo tuvieran tierra, sino los medios para producir. Pero mientras el campo celebraba en las oficinas de Londres y Nueva York, los directivos de las empresas petroleras como la Royal Dutch Shell y la Standard Oil observaban con desprecio. Para ellos, Cárdenas era solo un general de paso que pronto aprendería que el dinero del petróleo manda más que cualquier ideal revolucionario. No sabían que estaban frente a un hombre que estaba dispuesto a apostarlo todo, incluso la supervivencia de su propio gobierno, por un concepto que ellos no podían comprar: la soberanía nacional. Continúa viendo porque el enfrentamiento final entre el general del pueblo y los gigantes del petróleo está a punto de comenzar, y el resultado cambiará para siempre el mapa geopolítico del siglo XX. El escenario estaba listo para la expropiación, pero antes, Cárdenas tendría que enfrentar conspiraciones internas, intentos de asesinato y una presión internacional que amenazaba con asfixiar a México antes de que pudiera aprender a respirar por sí mismo. Esta es la historia del bloque que construyó los cimientos de un México nuevo, un bloque donde el Palacio de Chapultepec quedó vacío para dar paso a la voz de un pueblo que, por primera vez en siglos, sentía que alguien hablaba en su nombre. Hay tesoros que, en lugar de bendecir a una nación, parecen atraer sobre ella una maldición de codicia y servidumbre. En las costas del Golfo de México, bajo las selvas húmedas de Veracruz y Tamaulipas, dormía a principios del siglo XX un océano de petróleo tan vasto que despertó los instintos más depredadores del capitalismo global. Para 1937, México era el cuarto productor de petróleo en el mundo, pero su gente no veía un solo centavo de esa riqueza. Poza Rica, Tampico y Minatitlán no eran ciudades mexicanas, eran colonias feudales controladas por la Royal Dutch Shell de Gran Bretaña y la Standard Oil de los Estados Unidos. Dentro de estos enclaves, el aire olía a azufre y a injusticia. Las compañías petroleras tenían sus propias leyes, sus propios guardias armados y sus propios privilegios, mientras los ingenieros extranjeros vivían en casas con aire acondicionado, jardines podados y clubes exclusivos donde se prohibía la entrada a los nativos. Los obreros mexicanos morían de malaria y tuberculosis en chozas de madera, respirando los vapores tóxicos de una riqueza que les estaba prohibido tocar. Lázaro Cárdenas observaba este mapa de humillación con una paciencia que sus enemigos confundían con debilidad. Él sabía que no podía simplemente arrebatar el petróleo por la fuerza. Necesitaba que el enemigo cometiera el error de mostrar su verdadera cara. Y el error llegó envuelto en arrogancia. En mayo de 1937, el Sindicato de Trabajadores Petroleros, harto de ver cómo sus compañeros morían sin servicios médicos básicos y con salarios de hambre, presentó un pliego de demandas exigiendo condiciones humanas. Las empresas, acostumbradas a comprar gobiernos y silenciar huelgas con balas, se rieron en la cara de los trabajadores. Si no les gusta, que se vayan. Fue la respuesta de los ejecutivos que despachaban en lujosas oficinas de Londres y Nueva York. Pero esta vez, el hombre que ocupaba la silla presidencial no era un títere que buscaba una comisión bajo la mesa. Cárdenas no solo respaldó la huelga, elevó el conflicto a una cuestión de dignidad nacional. El país se paralizó. Los trenes dejaron de moverse, las fábricas se silenciaron y las ciudades quedaron a oscuras. México estaba al borde del colapso económico, pero Cárdenas no parpadeó. Estaba preparando la trampa legal más perfecta que una nación del tercer mundo hubiera tendido jamás a los imperios del petróleo. Continúa viendo porque lo que está por ocurrir en los salones de la Suprema Corte de Justicia no es solo un pleito laboral, sino el inicio de una batalla geopolítica que pondría a México en la mira de las flotas de guerra más poderosas del planeta. Mientras los abogados de las petroleras, pagados con fortunas que podrían haber construido escuelas en todo Michoacán, argumentaban que las leyes mexicanas no se aplicaban a ellos, Lázaro Cárdenas guardaba un silencio sepulcral en el Palacio Nacional. Pero detrás de ese silencio había una maquinaria en movimiento. El presidente sabía que las petroleras estaban conspirando con el último gran caudillo que quedaba en el país para derrocarlo. Saturnino Cedillo, el amo y señor de San Luis Potosí, un general que mantenía su propio ejército privado y que veía con horror cómo Cárdenas le quitaba poder a los caudillos para dárselo a las instituciones. Cedillo se convirtió en el caballo de Troya de los intereses extranjeros.
Los agentes de las petroleras le prometieron dinero, armas y el reconocimiento de Washington si se levantaba en armas contra el comunista Cárdenas. El destino de México colgaba de un hilo, una invasión extranjera por un lado y una guerra civil sangrienta por el otro. La tensión alcanzó su punto de ruptura el 1 de marzo de 1938. La Suprema Corte de Justicia de México emitió un fallo histórico. Las compañías petroleras debían pagar 26 millones de pesos en salarios caídos y beneficios a los trabajadores. Para los gigantes del crudo, esta cifra era insignificante, una gota en el océano de sus ganancias anuales que superaban los cientos de millones de dólares. Pero el problema no era el dinero, era el precedente. Si aceptaban la autoridad de un tribunal mexicano, su dominio absoluto sobre los recursos de América Latina se desmoronaría. Los ejecutivos de El Águila y la Standard Oil cometieron entonces el error final, el acto de insolencia que sellaría su suerte. Acudieron al Palacio Nacional para entrevistarse con Cárdenas, no para negociar, sino para dictar términos. En una reunión que todavía se estudia en las escuelas de diplomacia, uno de los ejecutivos miró a los ojos al presidente y le preguntó con desprecio: ¿Y quién garantiza que se cumplirá el acuerdo si aceptamos? Lázaro Cárdenas, con esa calma glacial que aterrorizaba a sus adversarios, se puso de pie y respondió con una sola frase que hizo temblar las paredes del palacio: el presidente de la República. Esa misma tarde, los ejecutivos abandonaron el palacio convencidos de que Cárdenas era un fanfarrón. Creían que México era demasiado dependiente de su tecnología y de sus barcos petroleros como para atreverse a tocarlos. Estaban tan seguros de su poder que comenzaron a retirar sus fondos de los bancos mexicanos, provocando una devaluación brutal del peso para intentar asfixiar al gobierno. El caos financiero se apoderó de las calles. La gente corría a los bancos para intentar salvar sus ahorros, mientras los periódicos financiados por las petroleras gritaban que el país se hundía en el abismo. Cárdenas estaba solo. Sus propios ministros le rogaban que diera marcha atrás, que aceptara un arreglo con las empresas para evitar el desastre. Pero Lázaro recordaba los ojos de los campesinos de Jiquilpán y los pulmones destrozados de los obreros de Poza Rica. Se encerró en su despacho durante 3 días. Solo su esposa, Amalia Solórzano, sabía lo que estaba pasando por la mente del hombre que estaba a punto de declarar la guerra económica a los imperios más grandes del mundo. Continúa viendo porque la noche del 18 de marzo de 1938 no fue solo un evento político, fue una catarsis nacional que nadie esperaba. A las 8 de la noche, las estaciones de radio de todo el país interrumpieron su programación. México entero contuvo la respiración. Lázaro Cárdenas se acercó al micrófono con un fajo de hojas en la mano. Lo que leyó no fue un discurso de odio, sino un acta de independencia. Declaró que los bienes de las compañías petroleras quedaban expropiados a favor de la nación. El estruendo del silencio que siguió a sus palabras fue roto por un grito que comenzó en la Plaza de la Constitución y se extendió hasta los rincones más lejanos de la sierra. Pero la euforia ocultaba una realidad aterradora. México acababa de confiscar propiedades valoradas en más de 450 millones de dólares de la época. Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas de inmediato y amenazó con enviar su armada. Estados Unidos, bajo la presión de la Standard Oil, comenzó a bloquear las compras de plata mexicana, intentando quebrar el corazón de la economía nacional. El riesgo era absoluto. México no tenía ingenieros suficientes para operar las refinerías, no tenía barcos para exportar el crudo y, lo más grave, no tenía dinero para pagar la indemnización que la ley exigía. Las petroleras lanzaron un boicot mundial. Cualquier barco que se atreviera a cargar petróleo mexicano sería confiscado en los puertos internacionales como pirata. Fue entonces cuando ocurrió uno de los gestos más conmovedores y asombrosos en la historia de cualquier país. Al ver que su presidente necesitaba dinero para pagar la deuda petrolera y evitar la guerra, el pueblo de México respondió con una entrega que todavía hoy hace llorar a quienes la vivieron. Se organizaron colectas nacionales. En el Palacio de Bellas Artes se formaron filas kilométricas. No eran solo los ricos entregando sus joyas, eran mujeres indígenas que llegaban con sus gallinas y sus cerdos para donarlos a la causa. Eran niños que entregaban sus alcancías con unos cuantos centavos. Eran ancianas que se quitaban los anillos de boda, el único tesoro que poseían, y lo depositaban en las urnas para salvar la soberanía del país. En apenas unas semanas, el pueblo recolectó lo que parecía imposible, demostrando al mundo que México prefería la pobreza con dignidad que la riqueza en cadenas.
Pero mientras el pueblo se sacrificaba, la sombra de la traición interna volvía a levantarse. Saturnino Cedillo, financiado por las petroleras expulsadas, lanzó su grito de rebelión desde San Luis Potosí. Los aviones de las compañías petroleras, ahora convertidos en naves de guerra, volaban sobre el territorio mexicano lanzando propaganda que instaba al ejército a rebelarse contra Cárdenas. El país estaba a un paso de incendiarse. Lázaro Cárdenas tomó entonces la decisión más arriesgada de su carrera militar. En lugar de enviar a todo el ejército a aplastar a Cedillo, lo que habría provocado una masacre, decidió viajar él mismo a la zona de conflicto casi solo, para hablar con los soldados rebeldes. Fue una partida de ajedrez donde la vida del presidente era la pieza principal. Sabía que si Cedillo lograba capturarlo o asesinarlo, las petroleras regresarían triunfantes sobre los restos de la República. Los números de la crisis de 1938 eran una pesadilla técnica. La producción petrolera cayó de 150,000 barriles diarios a menos de 40,000 en las primeras semanas tras la expropiación. Las refinerías, saboteadas por los técnicos extranjeros antes de irse, eran trampas mortales de vapor y gas. Pero Cárdenas confiaba en los obreros mexicanos. Los mismos hombres que antes eran tratados como peones analfabetos, ahora trabajaban jornadas de 18 horas, sin cobrar salarios, para demostrar que México podía operar su propia industria. Fue el nacimiento de Pemex, una institución que se convertiría en el pulmón financiero de México durante el siguiente medio siglo. Pero el peligro externo no había desaparecido. La sombra de la Segunda Guerra Mundial comenzaba a proyectarse sobre el planeta, y Hitler y Mussolini miraban con atención el petróleo mexicano que las democracias occidentales estaban bloqueando. Cárdenas se encontraba en una posición imposible. Si le vendía a los nazis, se ganaba la enemistad definitiva de Estados Unidos. Si no vendía, el país moriría de hambre. Continúa viendo porque la forma en que Lázaro Cárdenas navegó estas aguas infestadas de tiburones es una lección de supervivencia política que pocos líderes han logrado igualar. En el próximo bloque, veremos cómo el general del pueblo enfrentó la rebelión armada de Cedillo, cómo manejó la tentación de los poderes del eje, y cómo, en medio de la tormenta, decidió abrir las puertas de México a los perseguidos de otra guerra, el exilio español. Esta es la terrible historia de un hombre que decidió que su nación no sería la sirvienta de nadie, aunque el precio fuera caminar por el filo de la navaja durante 6 años interminables. La expropiación fue solo el principio. Ahora venía la verdadera prueba de fuego para el México cardenista. Hay decisiones que definen el alma de un hombre, pero hay silencios que definen el destino de una civilización. En 1938, mientras México intentaba digerir el golpe audaz de la expropiación petrolera, el país se convirtió en un nido de espías, conspiradores y traidores que acechaban desde las sombras. El general Lázaro Cárdenas sabía que su cabeza tenía un precio en los mercados internacionales. El bloqueo de las potencias occidentales no era solo económico, era un intento de asfixia total. México no podía comprar refacciones para sus máquinas, no podía vender su plata, y lo más grave, el petróleo que ahora le pertenecía al pueblo se acumulaba en los tanques sin tener a quién vendérselo. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando el destino puso a Cárdenas ante una paradoja moral que todavía hoy divide a los historiadores. Para salvar a México de la ruina, el hombre que detestaba el fascismo se vio obligado a venderle petróleo a la Alemania nazi y a la Italia de Mussolini. Fue una maniobra de supervivencia brutal. Miles de barriles de crudo mexicano comenzaron a cruzar el Atlántico para alimentar la maquinaria de guerra que pronto incendiaría Europa, simplemente porque las democracias de Washington y Londres preferían ver a México arrodillado antes que soberano. Pero mientras Lázaro navegaba las aguas turbulentas de la geopolítica, el peligro más cercano estaba en el corazón mismo del país. Saturnino Cedillo, el último de los caudillos medievales, el hombre que gobernaba San Luis Potosí como un reino privado, decidió que el tiempo de Cárdenas había terminado. Cedillo no estaba solo. Contaba con el apoyo financiero de las petroleras expulsadas y la promesa de reconocimiento de los enemigos del presidente. En mayo de 1938, el estruendo de la rebelión armada rompió la frágil paz del campo mexicano. Cedillo lanzó a sus dorados, una caballería de hombres leales hasta la muerte, contra el gobierno federal. El fantasma de una nueva guerra civil, una que México no podía permitirse después de tantas décadas de sangre, se materializó en las montañas potosinas. Pero aquí es donde Lázaro Cárdenas demostró por qué era un estratega diferente. No respondió con el odio ciego de sus predecesores.
En un acto de audacia casi suicida que dejó atónitos a sus generales, Lázaro decidió viajar personalmente al teatro de guerra, sin escoltas masivas, para hablar cara a cara con el pueblo que Zedillo intentaba sublevar. Continúa viendo porque la caída de Saturnino Zedillo no fue una batalla de miles de muertos, sino una lección magistral de manipulación política y autoridad moral. Cárdenas entendía que el poder del caudillo no residía en sus armas, sino en el miedo de sus peones. Al caminar entre los campesinos de San Luis Potosí, escuchando sus quejas y repartiendo tierras ahí mismo, frente a las narices del rebelde, Lázaro desarmó la revolución de Zedillo sin disparar un solo cañón. Los hombres de Zedillo, al ver que el presidente no era el monstruo ateo que les habían descrito, comenzaron a desertar por cientos. El último caudillo quedó solo, perseguido por las mismas sombras que él había invocado, hasta que fue abatido en las sierras en enero de 1939. Con su muerte, una era de México se cerró para siempre. El tiempo de los generales que se sentían dueños de las vidas y las tierras había terminado. El tiempo de las instituciones, por más imperfectas que fueran, había nacido. Pero apenas la sangre de Zedillo se secaba en la tierra, Cárdenas volvió su mirada hacia el otro lado del océano, donde una tragedia de proporciones bíblicas estaba por poner a prueba su humanidad. Junio de 1937. Mucho antes de que el mundo se diera cuenta de la magnitud del horror que se avecinaba en España, Lázaro Cárdenas ya había tomado partido. Mientras el resto de los líderes mundiales se escondían tras el velo cobarde de la no intervención, México fue el único país, junto con la Unión Soviética, que envió armas, dinero y apoyo diplomático a la República Española en su lucha contra el fascismo de Francisco Franco. Pero la ayuda de Cárdenas no era solo militar. Un día de verano, en el puerto de Veracruz, apareció una silueta que cambiaría la historia cultural de México para siempre. El vapor Mequique atracó cargando en sus entrañas a 456 niños, huérfanos de la Guerra Civil Española, que huían de las bombas y el hambre. Eran los niños de Morelia. Cárdenas no los recibió como refugiados, los recibió como hijos. Los instaló en una escuela en Michoacán, asegurándose de que tuvieran educación, comida y, sobre todo, una patria que los abrazara. Fue el preámbulo de lo que vendría en 1939, la apertura total de las fronteras mexicanas para miles de intelectuales, artistas, científicos y obreros españoles que huían de la garra de Franco. Los números de la generosidad cardenista son asombrosos. Se estima que más de 25,000 exiliados españoles llegaron a México bajo su protección. Pero lo que hizo Cárdenas fue más que un acto humanitario. Fue una transfusión de sangre intelectual que transformó a la nación. Con el exilio llegaron filósofos como José Gaos, poetas como León Felipe y científicos que fundarían instituciones que hoy son el orgullo de México, como el Colegio de México y el Ateneo Español. Lázaro Cárdenas entendía algo que los dictadores de su época no comprendían. La verdadera riqueza de una nación no está en el petróleo, sino en las mentes que la habitan. Mientras las petroleras intentaban quebrar la economía, los exiliados españoles ayudaban a construir el futuro cultural del país. Pero este acto de nobleza también le trajo enemigos internos. La derecha mexicana, los grupos anarquistas y las élites conservadoras gritaban que Cárdenas estaba importando comunistas y destruyendo la fe católica de México. La polarización en las calles de la capital llegó a niveles de violencia física, con choques entre grupos de izquierda y derecha que amenazaban con desestabilizar el gobierno. Continúa viendo porque detrás de la fachada del estadista humanitario, Lázaro Cárdenas estaba librando una batalla silenciosa contra su propia mortalidad política. El año 1939 marcaba el inicio de la sucesión presidencial, y todos en México se preguntaban si el general del pueblo tendría la fuerza de voluntad para abandonar el poder que había consolidado con tanto esfuerzo. El mundo estaba cambiando rápidamente. En septiembre de 1939, los tanques de Hitler cruzaron la frontera de Polonia y la Segunda Guerra Mundial estalló oficialmente. La posición de México se volvió crítica. Estados Unidos, ahora liderado por Franklin D. Roosevelt, se dio cuenta de que no podía tener a un enemigo en su frontera sur mientras el mundo ardía. Fue entonces cuando comenzó la negociación diplomática más tensa del siglo. El reconocimiento de la expropiación petrolera a cambio de la lealtad militar de México. Fue del momento en que Lázaro Cárdenas, el comunista, odiado por Wall Street, se convirtió en el aliado estratégico más importante de la Casa Blanca en América Latina.
Sin embargo, el mayor sacrificio de Lázaro no fue contra un enemigo extranjero, sino contra su propio ego. La tradición en México dictaba que el presidente debía elegir a un sucesor radical que continuara su obra, y el candidato natural era el general Francisco J. Múgica, un hombre cuyas ideas de izquierda eran incluso más profundas que las de Cárdenas. Pero Lázaro, con esa frialdad de ajedrecista que lo caracterizaba, entendió que si elegía a Múgica, México se enfrentaría a una intervención armada de Estados Unidos o a una guerra civil interna provocada por los grupos conservadores. En un acto que muchos de sus seguidores nunca le perdonaron, Cárdenas decidió sacrificar a su amigo y aliado para elegir a un moderado, Manuel Ávila Camacho. Fue la decisión que salvó la estabilidad del país, pero que también marcó el inicio del fin de la etapa más radical de la revolución. Lázaro Cárdenas estaba decidiendo que su legado era más importante que su ideología, prefiriendo un México estable que un México incendiado en nombre de la pureza revolucionaria. Los registros financieros de 1940 muestran la magnitud del desastre que Cárdenas había evitado. A pesar del bloqueo, la economía mexicana comenzaba a recuperarse gracias a la demanda de materias primas para la guerra mundial. Pemex ya operaba al 80% de su capacidad instalada, manejada exclusivamente por manos mexicanas. El reparto agrario había entregado más de 18 millones de hectáreas a los campesinos, una cifra que ningún gobierno anterior o posterior lograría igualar. Pero mientras los números brillaban, el hombre en la silla presidencial se sentía cada vez más agotado. Lázaro Cárdenas había envejecido 10 años en 6. Sus ojos, que habían visto los fusilamientos de la revolución y las lágrimas de los niños españoles, ahora miraban hacia el futuro con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el sistema que había creado, el partido que había refundado, el PRM, antecedente del PRI, era una herramienta poderosa, pero también una que podía volverse contra el pueblo si caía en las manos equivocadas. Continúa viendo porque el final del mandato de Cárdenas no fue el retiro pacífico de un anciano, sino el comienzo de su metamorfosis en un mito viviente. En el próximo bloque, veremos cómo el general entregó el poder en 1940, cómo enfrentó los intentos de su sucesor por desmantelar su obra y cómo, desde su retiro en su amado Michoacán, continuó siendo la conciencia moral de México. Esta es la historia del bloque donde el hombre se convierte en estatua, donde el general desafía a la muerte y donde México descubre que, aunque el petróleo se puede extraer, la dignidad de un pueblo que ha aprendido a decir no es un recurso inagotable. La Segunda Guerra Mundial apenas comenzaba y Lázaro Cárdenas todavía tenía una última batalla que librar por la supervivencia de su nación. Hay decisiones que no se toman con el corazón, sino con el frío y calculador pulso de un cirujano que sabe que, para salvar el cuerpo, debe amputar un miembro. En el verano de 1940, México se encontraba al borde de un abismo que amenazaba con devorar todo lo que Lázaro Cárdenas había construido en 6 años de fuego y reforma. La sucesión presidencial no era un simple trámite democrático, era una invitación a la guerra civil. Por un lado, la izquierda radical exigía la continuación de la revolución con el general Francisco J. Múgica, el mentor intelectual de Cárdenas. Por el otro, la derecha conservadora y las clases medias asustadas se agrupaban en torno al general Juan Andrew Almazán, un hombre inmensamente rico que prometía revertir la expropiación petrolera y devolver el país al orden antiguo. El aire en la Ciudad de México era denso, cargado de pólvora y susurros de golpe de Estado. Lázaro Cárdenas, el hombre que había desafiado a los imperios del petróleo, se enfrentaba ahora a su prueba más amarga: elegir entre su mejor amigo y la supervivencia de su nación. Continúa viendo porque la decisión que tomó Cárdenas en la soledad de Los Pinos todavía hoy es vista por muchos como la gran traición y por otros como el gran sacrificio. Contra todo pronóstico, Lázaro no eligió al radical Múgica, eligió a Manuel Ávila Camacho, un militar moderado, un hombre de perfil bajo al que llamaban el Caballero Virgen. ¿Por qué? Porque Cárdenas sabía algo que el público ignoraba. Los servicios de inteligencia le informaban que, si Múgica era el candidato, Estados Unidos no dudaría en financiar una rebelión armada liderada por Almazán para salvar a México del comunismo. Con Europa ya incendiada por Hitler y el mundo cayendo en pedazos, México no podía permitirse ser el siguiente campo de batalla. Cárdenas decidió sacrificar su visión ideológica para asegurar la paz de la República, un acto de pragmatismo político que marcaría el fin de la era radical
y el inicio del México institucional. Pero el precio de esa paz se pagó con sangre en las calles durante el domingo electoral de julio de 1940. Aquel día de elecciones fue una carnicería. En la capital, grupos de choque del gobierno y de la oposición se enfrentaron a balazos frente a las casillas. Hubo más de 30 muertos y cientos de heridos. Almazán gritó fraude y huyó a Estados Unidos, esperando que Washington lo apoyara en una insurrección armada. Pero Cárdenas ya había jugado su carta maestra. Roosevelt, necesitado de un México estable para la guerra que venía, le dio la espalda a los rebeldes y reconoció al candidato de Lázaro. En diciembre de 1940, en un acto que dejó atónito al continente, Lázaro Cárdenas se quitó la banda presidencial y se la entregó a su sucesor. A diferencia de Plutarco Elías Calles, Cárdenas no intentó gobernar desde las sombras. No se convirtió en un nuevo jefe máximo. Se retiró a su rancho en Jiquilpan, Michoacán, a plantar árboles y vivir como un ciudadano más. Pero el destino no le permitiría el descanso de un jubilado, porque el rugido de la guerra mundial estaba por alcanzar las costas mexicanas. Mayo de 1942. Mientras Lázaro intentaba encontrar la paz en el campo michoacano, las aguas del Golfo de México se tiñeron de fuego y petróleo. Un submarino alemán, un U-Boot de la Kriegsmarine de Hitler, disparó un torpedo contra el buque tanque mexicano Potrero del Llano. El barco, que navegaba con todas las luces encendidas y la bandera mexicana iluminada para mostrar su neutralidad, explotó en una bola de fuego, enviando a 14 marineros al fondo del océano. Una semana después, otro barco, el Faja de Oro, sufrió el mismo destino. La indignación en México fue total. El hombre que había expropiado el petróleo ahora veía cómo ese mismo petróleo quemaba a sus hijos en el mar. El presidente Ávila Camacho hizo lo que nadie esperaba. Llamó al general Cárdenas de su retiro y lo nombró secretario de la Defensa Nacional. El mensaje al mundo era contundente. Ante la amenaza extranjera, México estaba unido bajo el mando de su soldado más legendario. Los números de la movilización dirigida por Cárdenas durante la Segunda Guerra Mundial son una lección de logística y soberanía. En cuestión de meses, transformó un ejército de caballería revolucionaria en una fuerza de defensa moderna. Organizó el Servicio Militar Nacional, entrenando a miles de jóvenes para una posible invasión. Pero su mayor batalla no fue militar, sino diplomática. Cárdenas fue el arquitecto de la cooperación militar con Estados Unidos, pero bajo sus propios términos. Se negó a permitir bases militares estadounidenses permanentes en suelo mexicano, algo que Washington exigía desesperadamente. México es un aliado, no un protectorado, decía el general. Logró que Estados Unidos modernizara el armamento mexicano y entrenara a los pilotos que eventualmente formarían el legendario Escuadrón 201, la única unidad militar mexicana que combatió en el frente del Pacífico. Bajo el mando de Cárdenas, México no solo defendió sus costas, sino que consolidó su lugar en el nuevo orden mundial que nacería tras la caída de Berlín y Tokio. Pero mientras el general dirigía la defensa nacional, en el interior del país comenzaba a gestarse un fenómeno que los sociólogos llaman el mito del Tata. A pesar de ya no ser presidente, el pueblo seguía viajando cientos de kilómetros solo para verlo. Campesinos que tenían problemas con sus tierras, obreros que eran despedidos injustamente, todos llegaban a su puerta ignorando a las autoridades locales. Cárdenas se convirtió en un poder moral, una sombra que pesaba sobre el Palacio Nacional. Su sucesor, Ávila Camacho, y los que vinieron después, aprendieron que no podían tomar decisiones trascendentales sin consultar, al menos en secreto, con el hombre de Jiquilpan. Pero Cárdenas usaba este poder con una discreción absoluta. No buscaba el aplauso ni el dinero. Mientras los nuevos políticos del PRI comenzaban a acumular mansiones y cuentas en Suiza, Cárdenas seguía vistiendo sus trajes sencillos y manejando su propio automóvil por los caminos de tierra de Michoacán. Continúa viendo porque detrás de la figura del héroe de guerra y el expresidente respetado, había un hombre que sufría por el rumbo que estaba tomando el país. Cárdenas observaba con dolor cómo el partido que él había creado para servir al pueblo comenzaba a convertirse en una maquinaria de corrupción y control. La industrialización de los años 40 y 50 estaba creando una nueva clase de magnates que olvidaban las promesas de la revolución. Lázaro se encontraba en una posición trágica. Era el padre del sistema, pero el sistema estaba traicionando a sus hijos. Fue en este periodo cuando Cárdenas comenzó su transición de líder nacional a líder global del tercer mundo. Se convirtió en un crítico feroz del imperialismo.
no solo del estadounidense, sino de cualquier poder que intentara sojuzgar a las naciones pequeñas. Viajó por el mundo, visitó la Unión Soviética, China y, sobre todo, se convirtió en el protector espiritual de una nueva revolución que estaba por estallar en una pequeña isla del Caribe, Cuba. Los años 50 fueron la década del silencio activo para Cárdenas. Mientras el mundo se dividía en la Guerra Fría, él se mantenía como la conciencia incómoda de la Revolución Mexicana. Los presidentes en turno le temían y lo respetaban. Le daban cargos honoríficos como la dirección de proyectos hidráulicos en el río Tepalcatepec, esperando mantenerlo ocupado y lejos de la política de la capital. Pero Cárdenas usó esos cargos para seguir haciendo lo que mejor sabía hacer: construir infraestructuras para los pobres. Bajo su supervisión, se construyeron presas, canales y carreteras que transformaron el desierto de Michoacán en un vergel agrícola. Los números no mentían. Donde antes había hambre, ahora había producción. Pero Lázaro sabía que el estómago lleno no bastaba si el espíritu de justicia estaba muriendo en las oficinas del gobierno. Continúa viendo porque la década de los 60 llevará a Lázaro Cárdenas a su enfrentamiento final contra el sistema que él mismo ayudó a fundar. El año 1968 se acercaba, y el general del pueblo tendría que decidir entre la lealtad a la institución presidencial o la lealtad a los jóvenes que gritaban en las calles por una libertad que la revolución les había negado. Esta es la historia del bloque donde el mito se enfrenta a la realidad, donde el general se convierte en el profeta del México moderno, y donde el mundo descubre que, aunque un hombre pueda dejar la presidencia, nunca puede dejar de ser el padre de su patria. La expropiación fue su mayor triunfo, pero su mayor reto sería ver cómo sus propios herederos intentaban vender el alma de México mientras él todavía respiraba. Hay crepúsculos que, en lugar de traer la paz de la noche, traen el frío de las verdades que ya no se pueden ocultar. En la década de 1960, el México que Lázaro Cárdenas había soñado, un México de ejidatarios prósperos y justicia social, comenzaba a ser devorado por una nueva criatura, un sistema político que se hacía llamar revolucionario, pero que vestía trajes de seda, hablaba el lenguaje de la banca internacional y gobernaba con el garrote en una mano y el soborno en la otra. El general Cárdenas, ya convertido en una figura casi mítica, vivía su vejez no como un exiliado del poder, sino como la conciencia incómoda de un régimen que se estaba pudriendo desde adentro. Desde su casa en la Ciudad de México o su retiro en Michoacán, Lázaro observaba cómo el PRI, el partido que él mismo había ayudado a cimentar, se transformaba en una maquinaria de control absoluto que castigaba la disidencia con la desaparición y la muerte. Pero el mundo fuera de las fronteras mexicanas también estaba ardiendo, y el viejo general no estaba dispuesto a ver el incendio desde la barrera. Continúa viendo porque lo que está por ocurrir en una pequeña oficina de la Ciudad de México en 1956 cambiará el equilibrio de la Guerra Fría y pondrá a Lázaro Cárdenas, una vez más, en el centro de una tormenta internacional. Un joven abogado cubano, exiliado y atormentado por el deseo de liberar a su isla de la dictadura de Batista, llegó a las puertas del general. Su nombre era Fidel Castro. Cárdenas, reconociendo en aquel joven el mismo fuego que lo había impulsado a él a las trincheras en 1913, se convirtió en su protector secreto. Fue Cárdenas quien intercedió ante las autoridades mexicanas cuando Castro y un médico argentino llamado Ernesto Che Guevara fueron arrestados en una casa de seguridad en la colonia tabacalera. Sin la intervención del general del pueblo, el yate Granma nunca habría zarpado de las costas de Veracruz y la revolución cubana habría muerto en una celda mexicana. Pero este apoyo le costaría a Lázaro el odio eterno de la CIA y la desconfianza definitiva de los nuevos presidentes mexicanos, que veían en su figura un peligro para la estabilidad que le habían prometido a Washington. La tensión alcanzó niveles de película de espionaje en abril de 1961, durante la invasión de Bahía de Cochinos. Cuando Lázaro Cárdenas se enteró de que Estados Unidos estaba financiando un ataque contra Cuba, hizo algo que sacudió los cimientos del Palacio Nacional. A sus 66 años, el general pidió permiso al gobierno mexicano para viajar a Cuba y alistarse como soldado raso en defensa de la isla. No voy como expresidente, voy como un hombre que cree en la autodeterminación de los pueblos, declaró. El gobierno de Adolfo López Mateos, aterrorizado por la crisis diplomática que esto provocaría, le prohibió la salida del país y dio órdenes de impedir que cualquier avión lo llevara a La Habana. Cárdenas se encontró prisionero en su propio país,
custodiado por el sistema que él mismo había creado. Fue en ese momento cuando el general comprendió que su mayor enemigo ya no eran las petroleras extranjeras, sino la parálisis moral del sistema político mexicano. Pero la verdadera tragedia, la que rompería el corazón del general, no vendría de fuera, sino de las plazas de su propia capital. El año era 1968. México se preparaba para deslumbrar al mundo con los Juegos Olímpicos, gastando fortunas en estadios de mármol y ceremonias de lujo, mientras en las calles, una nueva generación de estudiantes, obreros e intelectuales gritaba por una democracia real. Lázaro Cárdenas, el hombre que siempre había escuchado al pueblo, se sentía profundamente identificado con aquellos jóvenes que pedían libertades civiles. Sin embargo, el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, era un hombre de una oscuridad administrativa y una paranoia brutal. Díaz Ordaz veía en las protestas una conspiración comunista para humillar a México ante el mundo. El general intentó mediar, envió mensajes de calma al Palacio Nacional, rogó por el diálogo. Pero el sistema que él había fundado ya no escuchaba razones, solo entendía de obediencia ciega. Continúa viendo porque la noche del 2 de octubre de 1968 marcará el fin de la inocencia del México revolucionario y el inicio del calvario final de Lázaro Cárdenas. Mientras el general cenaba en su casa, los tanques del ejército, su ejército, entraban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El eco de los disparos de las ametralladoras sobre la multitud desarmada resonó en todo el país. Cientos de estudiantes fueron masacrados, sus cuerpos desaparecidos en camiones militares. Lázaro Cárdenas recibió las noticias en un silencio sepulcral. Se dice que pasó toda esa noche caminando por su biblioteca, atormentado por la idea de que la institución militar que él había profesionalizado para defender al pueblo, ahora estaba siendo usada para asesinar a sus hijos. Cárdenas se enfrentaba al dilema más doloroso de su vida: denunciar abiertamente al gobierno y provocar un colapso del Estado, o guardar un silencio diplomático para evitar un baño de sangre aún mayor. Los números de la represión de 1968 nunca fueron claros. Pero para Cárdenas la cifra de un solo muerto ya era una traición a la revolución. En los meses que siguieron, el general se convirtió en un refugio para los perseguidos. Usó su influencia para salvar a estudiantes de la cárcel y para impedir que la guerra sucia que estaba comenzando devorara a más mexicanos. Pero su salud comenzaba a flaquear. El hombre de hierro de Jiquilpan, que había sobrevivido a batallas y conspiraciones, ahora se enfrentaba a un enemigo interno que no podía expropiar, un cáncer de hígado que avanzaba silenciosamente. A pesar del dolor físico, Cárdenas no se detuvo. En 1969 realizó su último gran acto de rebeldía política. Viajó al estado de Guerrero para solidarizarse con los campesinos que sufrían el acoso del ejército. Sabía que sus días estaban contados, pero quería que su último suspiro fuera en el campo, entre la gente que olía a tierra y sudor. El contraste entre el viejo general y la nueva clase política era abismal. Mientras Cárdenas vivía con una austeridad casi ascética, los ministros del PRI se mudaban a mansiones en las lomas, viajaban en limusinas y se rodeaban de guardaespaldas. Cárdenas caminaba por las calles de Ciudad de México sin escolta y la gente se detenía para besar su mano o simplemente para tocar su abrigo. Se había convertido en un santo laico, en una figura sagrada que estaba más allá de la política partidista, pero esa santidad era peligrosa para el gobierno. El sistema intentó anestesiar su legado, dedicándole monumentos y discursos huecos mientras ignoraba activamente sus principios. Cárdenas lo sabía. Están enterrando la revolución antes de que yo muera, le confió a un amigo cercano. Continúa viendo porque los últimos meses de vida de Lázaro Cárdenas en 1970 fueron una exhibición magistral de dignidad frente a la muerte. A medida que el cáncer lo consumía, el general se negaba a recibir tratamientos privilegiados. Pasaba sus días revisando sus diarios, ordenando sus memorias y asegurándose de que su familia comprendiera que no dejaba una fortuna económica, sino un legado de congruencia. En su lecho de muerte recibió la visita del nuevo presidente electo, Luis Echeverría, quien buscaba su bendición política. Cárdenas, con la voz apenas audible pero la mirada tan firme como el día que expulsó a las petroleras, le dio una última advertencia que todavía hoy debería retumbar en los oídos de cualquier gobernante. Mire por el pueblo, general, porque si el pueblo se cansa, no habrá ejército que lo salve. Los registros históricos de octubre de 1970 describen una nación que contenía el aliento.
El 19 de octubre, el general Lázaro Cárdenas del Río exhaló su último suspiro en su casa de la calle de los Andes. Tenía 75 años. La noticia cayó sobre México como un rayo en un cielo despejado. El país entero entró en un estado de luto espontáneo que el gobierno no pudo controlar. No fueron solo los discursos oficiales los que llenaron el aire. Fueron las marchas de miles de campesinos que viajaron días enteros en camiones de carga para llegar a la Ciudad de México y despedir a su tata. Lázaro Cárdenas había muerto, pero el hombre que había desafiado a los dueños del petróleo y abrazado a los niños de España estaba a punto de cruzar el umbral hacia la eternidad. Continúa viendo porque el final de la vida de Cárdenas no es el final de esta historia. En el último bloque veremos el entierro más masivo de la historia moderna de México, el misterio de su testamento político y cómo su nombre se convirtió en la bandera de una nueva lucha por la democracia que tardaría décadas en dar frutos. Esta es la historia del bloque donde el hombre se funde con la tierra, donde el mito se vuelve indestructible y donde México descubre que, aunque el general haya muerto, su voz sigue gritando desde los surcos del campo y desde los pozos de petróleo que él, y nadie más que él, devolvió a su nación. La tragedia de 1968 había sido su última herida, pero su muerte sería su victoria definitiva sobre aquellos que intentaron comprar su silencio. Hay muertes que son solo el inicio de una presencia que el tiempo no puede desgastar. El 19 de octubre de 1970, cuando el sol se ocultaba tras los volcanes que vigilan la Ciudad de México, un silencio pesado, casi físico, se apoderó de las calles. En su casa de la calle de los Andes, el general Lázaro Cárdenas había librado su última batalla. No hubo gritos, no hubo el estruendo de los cañones de la revolución, solo el suspiro final de un hombre que había cargado sobre sus hombros el destino de una nación entera. Pero mientras el cuerpo del general se enfriaba, en el exterior comenzaba una de las manifestaciones de dolor popular más asombrosas que el continente americano haya presenciado jamás. No fue una ceremonia organizada por el protocolo frío del Estado. Fue un estallido de orfandad nacional. Continúa viendo porque el funeral de Lázaro Cárdenas no fue el entierro de un político, sino el de un padre. Desde los rincones más profundos de la selva chiapaneca, desde los desiertos de Sonora y desde las costas de Veracruz, miles de campesinos comenzaron a caminar. No tenían dinero para aviones ni hoteles. Viajaron en los techos de los trenes, en las cajas de camiones de carga, a pie por las orillas de las carreteras. Querían ver por última vez al Tata, al hombre que les había devuelto la tierra y les había dado un nombre. Las crónicas de la época cuentan que la Ciudad de México se inundó de hombres con sombreros de paja y mujeres con rebozos negros que lloraban en silencio, formando filas de kilómetros que rodeaban el Palacio de Bellas Artes. El sistema político, el mismo que lo había vigilado y temido en sus últimos años, intentó apropiarse del luto. El presidente Díaz Ordaz, con la sombra de Tlatelolco aún manchando sus manos, tuvo que pararse frente al féretro y rendir guardia de honor al hombre que representaba todo lo que él había traicionado. Fue el triunfo póstumo de la congruencia sobre la tiranía. El cuerpo de Cárdenas fue llevado al monumento a la Revolución, esa mole de piedra que originalmente iba a ser el Palacio Legislativo de Porfirio Díaz y que terminó siendo la tumba de los hombres que destruyeron el porfiriato. Allí, en la base de una de las columnas, Lázaro fue depositado cerca de los restos de Francisco I. Madero y, paradójicamente, cerca de Plutarco Elías Calles, el maestro al que tuvo que desterrar para salvar a México. Pero mientras la tierra caía sobre su ataúd, en España, una nación al otro lado del océano, el luto era igualmente profundo. En Madrid, en el Parque del Oeste, hoy se alza una estatua monumental de Lázaro Cárdenas. Es un homenaje que los españoles le rinden al único líder mundial que no les dio la espalda cuando el fascismo intentó borrarlos del mapa. Para los herederos del exilio, Cárdenas no era un general mexicano. Era el hombre que le salvó la vida y el alma. La inscripción en su monumento en España dice: México, fiel a su tradición, bajo el mando de Lázaro Cárdenas, abrió sus puertas a la libertad. Un honor que muy pocos hombres en la historia han recibido fuera de su propia patria. Pero el legado de Cárdenas enfrentó una prueba mucho más oscura en las décadas que siguieron a su muerte. Los números de la traición son escalofriantes. Durante los años 70, 80 y 90, la clase política que se decía hija de Cárdenas comenzó a desmantelar, pieza por pieza, la obra del general. La corrupción se infiltró en Pemex, la institución que él fundó con el sacrificio de las joyas de las ancianas indígenas,
convirtiéndola en la caja chica de un partido que se volvió eterno en el poder. El reparto agrario fue abandonado, dejando a los campesinos nuevamente a merced del olvido. Pero el golpe más irónico ocurrió en 1988, cuando su propio hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, decidió romper con el sistema para intentar rescatar el ideal de su padre. En una elección que todavía hoy es recordada como el fraude más descarado de la historia moderna de México, el sistema prefirió apagar las computadoras y robarse los votos antes que permitir que el apellido Cárdenas volviera a entrar en el Palacio Nacional. Fue la prueba definitiva de que el nombre del general seguía siendo el enemigo más peligroso de la corrupción. Continúa viendo porque la verdadera mansión de Lázaro Cárdenas no fue el castillo de Chapultepec, ni la Casa de los Pinos, ni ninguna propiedad lujosa de las que sus sucesores acumularon. Su mansión es la memoria de un México que se atrevió a decir no a los imperios. A diferencia de casi todos los líderes de su época, Cárdenas murió sin una fortuna personal obscena. Mientras otros generales terminaron sus días como dueños de bancos y latifundios, Lázaro dejó como única herencia su biblioteca, su rancho en Michoacán y una reputación que ningún soborno pudo manchar. Los historiadores modernos han auditado sus registros y han encontrado algo inaudito. Un hombre que manejó miles de millones de dólares del petróleo nacional y que, al morir, no tenía cuentas en Suiza ni propiedades en el extranjero. En el mundo brutal de la política, eso no es solo honestidad. Es una anomalía heroica. Hoy, en 2025, la sombra del general del pueblo sigue proyectándose sobre cada pozo de petróleo, sobre cada ejido que resiste y sobre cada perseguido político que busca asilo en México. Cárdenas demostró que se puede ser poderoso sin ser arrogante, que se puede ser militar sin ser carnicero y que se puede gobernar para los pobres sin destruir la viabilidad de la nación. Su historia es la prueba de que el dinero antiguo y las potencias extranjeras pueden ser derrotados si un líder tiene el valor de abrazar a su pueblo en lugar de venderlo. Esta ha sido la terrible y gloriosa historia de Lázaro Cárdenas, el general que no quiso dormir en un castillo para no olvidar que venía de la tierra. 346 años después de que los Médici comenzaran su ascenso en Europa, o un siglo después de que los Kennedy forjaran su imperio en Estados Unidos, la figura de Cárdenas se levanta como un recordatorio de que la verdadera nobleza no se hereda en la sangre, sino que se gana en la batalla por la dignidad de los demás. Lázaro Cárdenas fue el hombre que expropió el futuro de manos extranjeras para devolvérselo a sus dueños legítimos. Fue el que trajo a los niños de España para que México aprendiera a amar la libertad. Fue el que se fue en pijama al frente de guerra para defender a su patria de Hitler. Y fue el que, al final, se fundió con la tierra de su amado Michoacán, dejando tras de sí un vacío que ningún otro presidente ha logrado llenar. Su historia nos enseña que las fortunas pueden desaparecer y los imperios pueden caer, pero el respeto de un pueblo que te llama Tata es la única moneda que no se devalúa con el paso de los siglos. Si este documental sobre el hombre que cambió el rostro de México te ha impactado, ayúdame a que esta historia llegue a más personas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campana para más crónicas sobre las figuras que forjaron el mundo con voluntad y sacrificio. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que México ha traicionado el legado de Lázaro Cárdenas al abrir nuevamente el petróleo a la inversión extranjera? ¿Fue Cárdenas el mejor presidente en la historia de México o sus reformas sembraron las bases de los problemas actuales? Déjame tu opinión abajo, porque la discusión sobre el Tata sigue viva en cada rincón donde todavía se sueña con la justicia social. Esta fue la historia de Lázaro Cárdenas, el general del pueblo, el hombre que demostró que México es y siempre debe ser de los mexicanos.